Tenemos ya Ya nuestro tenemos invitado. listo a nuestro invitado. Primera vez de Andrés en Incómodos. Así que Andrés Arauz, bienvenido a Incómodos. Te saluda Alejandro Esteves, María Laura Miles y Danilo Esteves acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Bienvenido. ¿Qué Andrés. tal, Alejandro, Bienvenido. Danilo? Hola, María Laura, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo van? Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Yo quiero abrir con una pregunta Uy. un poco incómoda Uy, uy, uy. sobre un tuit Bueno. que lanzó anoche Jefferson Sanguña, avisando sobre dos posibles nuevas bajas a la bancada del RC para irse directamente a ADN. Y entre las pistas que lanzó, dijo que uno había sido zaguero izquierdo en su época. Entonces, desde su posición como secretario de la Revolución Ciudadana, ¿tienen identificada esa alerta? ¿Es real? ¿No es real? ¿Cómo están manejando estos temas de las deserciones, si se puede llamar así, dentro de la bancada? Bueno, hemos nosotros venido procesando estos temas que, como bien dices, son incómodos, complicados, duros, siempre hasta inclusive dolorosos en algunos casos. Pero ahorita creemos que ya ese proceso de autodepuración ha concluido. Realmente yo no pienso que habrá más bajas en la Revolución Ciudadana, en la bancada. Hemos tenido discusiones duras, fuertes, complicadas a las internas, pero también con una oxigenación importante, con un diálogo abierto, deliberativo, sincero entre los compañeros, que nos ha permitido reafincarnos y solidificarnos frente a los retos que vienen hacia adelante. Muy bien, o sea que ese lateral zurdo se va a quedar siendo zurdo y no va a ser lateral derecho. Claro, va a seguir siendo zurdo, ¿no? Además es una persona muy comprometida con la vida del país. Él ha estado en otros espacios también, inclusive en la función pública en la época de la Revolución Ciudadana. Entonces, es un compañero. Perfecto. Bueno, quería entrar un poco en el tema de nuestra entrevista del día de hoy, que era un poco consultarle sobre el caso Ligados. Fiscalía aduce que su voz está en los chats encontrados en el teléfono de Augusto Verduga. ¿Reconoce usted estas conversaciones y estaría dispuesto tal vez a someterlas a un peritaje para comprobar su veracidad más allá de la forma en la que fueron obtenidas? Mira, vamos a hablar en términos un poquito técnicos, ¿ya? Tú ahí en el peritaje, en el expediente, tienes tres tipos de chats, ¿ya? Unos chats por una aplicación que se llama Wire, una aplicación que se llama Signal y otra aplicación que se llama WhatsApp. Fiscalía cuestiona que por qué tienen las otras aplicaciones para hablar. Evidentemente, con Augusto Orduga y otros compañeros, yo he coincidido, por ejemplo, en chats de WhatsApp, en donde discutimos sobre asuntos de la política nacional, pero yo jamás he tenido la aplicación Wire, jamás la he instalado, y menos aún he tenido un alias distinto al que siempre utilizo en todas mis redes sociales, que es el alias Equaraus, que todo el país lo conoce y de hecho me hacen tendencia cada rato. Entonces, esa es la información que yo tengo, ese es con relación a los chats. Y con relación a los audios, asimismo tienes cuatro distintos tipos de audios en los cuales yo solo aparezco en unos audios relativos a la conversación sobre el Tribunal Contencioso Electoral, porque entiende que a nosotros nos denunciaron conjuntamente Revolución Ciudadana y Liga Azul. Y es razonable y lógico y hasta sentido común que conversemos sobre el caso para hacer una coordinación de la defensa jurídica. Ahí no hay ningún delito, ahí no hay ninguna complicación, simplemente el coordinar la defensa jurídica ante un proceso que sabemos y confirmamos que estaba viciado, pero que además lo perdimos, ¿no es cierto? Lo perdimos en el Tribunal Contencioso Electoral y es importante el hecho que lo hayamos perdido en dos ocasiones. Una cuando se denunció a Allen Berbera y a la Revolución Ciudadana y la segunda cuando se denuncia a la Liga Azul y en esta ocasión excluyen de la denuncia a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque ya quedó claro que si es que hay fallas por parte de los consejeros del CPSS al hablar con representantes de partidos políticos, quien incumple la norma es en tal caso el consejero del CPSS y no la organización política, ¿no? Por eso a nuestra presidenta de la Revolución Ciudadana se la declaró inocente y al miembro del Consejo de Participación se lo declaró culpable. Es decir, esto ya es un caso cerrado que ahora lo quieren volver a revivir.
en el contexto de esta acusación penal, pero en realidad ya no hay nada que juzgar y por eso pues nos ratificamos y estamos absolutamente convencidos de la inocencia de la RC, de mi persona, porque no hay mucha cosa más que se pueda conversar respecto a esto. Ok, perfecto, Andrés. Entonces estamos hablando de que esta acusación que hay una influencia para designar autoridades mediante directrices que vienen de afuera, porque ese es el argumento, ¿no? de la fiscalía. Con esto que tú acabas de comentar, básicamente queda descartado esa acusación. Sí, sí, o sea, desde el principio queda descartado y de hecho por eso me dan unas medidas poco gravosas desde el término jurídico, es decir, light, ¿ya? No es que se me ordenó prisión, ni grillete, ni preventiva, ni domiciliaria, de que me quede, nada, simplemente asómese una vez al mes porque realmente este caso pronto ya va a tener que archivarse, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un poco el signo de cómo la justicia está interpretando la evolución del caso. Pero la otra cosa que es importante, que tú mencionaste una palabra, influencia, no se me acusa de tráfico de influencia, no se me acusa de corrupción, no se me acusa de algún crimen vinculado al patrimonio del Estado, o de robar o peculado, nada de eso, ¿no? A mí, la acusación que hace el señor Toainga, que por cierto no es quien debería ser el fiscal general subrogante, ya podemos hablar de eso más adelante, pero él simplemente me acusa de un término que se llama asociación ilícita, ¿ya? Es un término genérico que no requiere demostrar la culpabilidad de algún delito específico, por ejemplo, asesinato, robo, peculado, tráfico de influencias, nada de eso, sino que simplemente juzga la intencionalidad. Es decir, juzga los pensamientos de las personas. Por eso este delito casi nunca se lo utiliza, porque es un delito ya que generalmente solo se utiliza en última ratio, por ejemplo, cuando le agarran a unos ladrones con las pistolas en mano y no llegan a ejecutar el robo. Y dicen, ah, pero ustedes querían robar, ¿ya? Ese es el caso aquí, es una acusación muy laxa, muy genérica, muy general, sin especificidades y por eso pues se deriva en que más bien lo que está ocurriendo en términos técnicos se llama derecho penal de autor, es decir, están persiguiendo a las personas por ser de la Revolución Ciudadana, como lo dijo Toainga en la audiencia, y no a las conductas delictivas, es decir, porque no las hay. Justo hacia ese lado iba mi pregunta, Andrés. ¿Usted cree que esto es parte del patrón sistemático de judicialización contra las figuras del correísmo? Sí, absolutamente. Es un clarísimo caso de persecución política. Mira, la denuncia en mi contra se origina en un partido político. El delito que se nos acusaba inicialmente era un delito político, que es incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, ya, que es un delito administrativo político. Tercero, ¿a quiénes acusan? A dirigentes políticos. ¿Sí? Entonces es un caso absolutamente que debería resolverse en el marco de la política o por último en la justicia electoral, como ya fue resuelto en el Tribunal Contencioso Electoral y no que se convierte en un caso penal, pues imagínate. Entonces, esa es la situación. Quieren hacer trofeo político de las figuras correístas para decir que están haciendo algo. Sí, lamentablemente sabemos que aquí hay un acoso, una intimidación, una presión permanente hacia los jueces. Por ejemplo, que sería chévere que haga un especial sobre el caso Pendrive, que eso sí demuestra gravísimas implicaciones de asociación ilícita, tráfico de influencias, entre muchas otras cosas. Pero aquí estamos hablando básicamente de personas que supuestamente estaban conversando, que se llevaban bien, que coordinaban en función de su afinidad ideológica y que buscaban incidir en los resultados para el país. Eso se llama política. Esa política no puede ser criminalizada. Y hay un hecho adicional, mira, que ya dentro del propio caso como tal, si entramos a ver los detalles, yo quería pasarles ahí una primicia porque justo acabo de hacer el análisis del expediente. Usted sabe que a mí me gusta meterme de lleno a estas cosas por completo, analizar los datos, los números, las cifras, las inconsistencias. ¿Y ustedes se acuerdan ese video cuando el camarógrafo de Coavisa filma el momento que la fiscal carterista le saca el celular del bolsillo a Augusto Verduga?
él gira y dice, hey, ¿cómo así? Y le quita su teléfono y luego sobre él se avalancha un policía, digamos, haciéndole un abrazo de oso para que no pueda salir, ¿ya? Ese policía fue el encargado del peritaje de los celulares de Augusto Verduga, ¿ya? Esa misma persona, el Ay, sí. señor Diego Gañay de la Policía Judicial. Entonces, ¿cómo vas a tener una objetividad? Cuando a esa persona le encomiendan los teléfonos, le mandan a un cuartito, el resto de los abogados se tienen que retirar porque dicen, bueno, ahora ya nos toca hacer nuestro trabajo de forma privada, pero esa misma persona que ya demostró su enemistad, su resistencia, su incluso acto por fuera del protocolo oficial en contra del el dueño y el titular de los teléfonos. Entonces, eso debe conocerlo el país. O sea que más o menos la acusación que te han hecho es como cuando la mujer se levanta y dice, soñé que me pusiste los cachos, De ley, ¿no? así igualito. Entonces, porque ella soñó, eso por algo ha de ser. Entonces, ellos se imaginan que ustedes han hecho algo y como se imaginan, debe ser verdad. Por ahí va. Mira, en la doctrina católica y bueno, cuando uno va a misa, ¿no es cierto? Y dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y luego dice, que ha pecado por pensamiento, palabra, obra y omisión. En este caso, la justicia ecuatoriana no va a juzgar por obra, porque no hay resultado, no hay ningún tráfico de influencias, no hay ningún robo, no hay nada ilegal que se haya ejecutado, es decir, no hay obra. No hay palabra porque no se ha ejecutado ninguna declaración pública en ese sentido, son conversaciones privadas, pero en este caso te van a juzgar por pensamiento, porque leen tus intenciones, porque tú querías hacer algo ilegal y eso se revela en tu mente. Y ahora Como lo de parece influjo que los que psíquico. tienen influjo Claro. psíquico son los fiscales, ¿no es cierto? O sea, más o menos yo creo que, como vi un comentario que dicen que Rafael Cuesta se fue, el fiscal tiene la máquina del tiempo de Cuesta, se fue al futuro a ver que tú podías haber hecho algo, más o menos por ¿Ustedes ahí. se han visto esa película con Tom Cruise que se llama Minority Report? Sí. 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 Ustedes ya son pelados, pero había esa película que Claro la que sí. Gracias, recomiendo a por lo todos. Gracias por lo de pelado. Oye, no, Minority Así como que Report. pelado. o la de Yabu, o la de Yabu, esa creo que es de Denzel Washington, ¿no? Hay una que se llama de Yabu que Este es el mayor de todos, Andrés, aquí. no, no me Sí, yo quemé, ya no me quemé. imagínense cómo avanza el tiempo ahora. Yo soy el veterano del grupo. ¿Quién va a creer? No, No, no creo, no no creo. creo. Ya no Bueno, estamos hablando de eso. ayer No, pero véanse estuvimos esa película de Minority Report porque ahí Minority Report. los fiscales se adelantan al cometimiento del crimen con una técnica que le llaman precrimen. Ley Eso es lo que me económico están urgente. acusando, del precrimen, de que sabemos tus intenciones, entonces por eso va acusado. Qué Terrible. lindo. Bueno, cambiando un poquito de tema, el día de ayer presentamos aquí en el programa las ejecuciones presupuestarias del Plan Anual de Inversiones de ciertos ministerios con corte de mayo 2025, ¿no? Vemos que, y vimos que ministerios como Trabajo tiene el 0.18 ejecutado, Energía y Minas, pues frente a una crisis inminente a nivel energético, tiene 2 puntos y pico ejecutado. Salud, sin pagar a las dializadoras, sin insumos médicos, 19%. Y bueno, tuvimos aquí también a Roberto Ruiz Blum, analista económico, hablando un poco sobre el tema del ajuste del FMI, ¿no? Sobre estos 1.000 millones adicionales que está pidiendo el gobierno. Y yo aquí tengo 3 preguntas en uno que quisiera hacerle a usted, economista. Este camino de pedirle plata al FMI a cambio de ajustes, ¿es sostenible a largo plazo? ¿Qué riesgos tiene seguir aumentando la deuda pública y cómo hacer que el peso de los ajustes no caiga en los hombros de los que menos tienen, de la gente de Mira, a pie? ¿has visto cómo el gobierno sale a celebrar que disminuye el riesgo país? Dicen, ya bajó de los 1.000, ya bajó de los 950, ya bajó de los 900, ¿ya? Eso lo que refleja ese indicador, que es mal llamado riesgo país, realmente es el diferencial de la cotización de los bonos de largo plazo, los bonos soberanos ecuatorianos versus bonos soberanos estadounidenses. Y lo que refleja ese indicador es la voluntad de pago de la deuda externa del gobernante. Es decir, en el indicador mejora, entre comillas,
Cada que el presidente dice, yo voy a priorizar el pago de la deuda externa por sobre los intereses de mi pueblo a nivel nacional, ¿sí? Entonces, cada vez que dice, tengo un nuevo crédito del Fondo Monetario, adivinen para qué va a usar esa plata. No para hacer obras, no para invertir en salud, en educación, para cumplir el plan de inversiones, no, para pagar la propia deuda externa anterior, Eso ¿sí? es cuando tú haces un avance de una tarjeta de crédito para pagar la otra, o le pides plata a un pana para pagarle a otro, más o menos así. Exactamente. Y los mismos banqueros internacionales hablan con el FMI y le dicen, hey, aflójale un poco de recursos porque ya tiene la cuota que se va a vencer, entonces tú le prestas para que me pague a mí y así se mantiene esta bicicleta siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la famosa prioridad del gobierno y es terrible que incluso la vocera gubernamental salga cada lunes a decir y celebrando el tema del riesgo país. Eso no tiene nada que ver con las verdaderas inversiones productivas que requiere nuestro Ecuador, ¿ya? Ahora el Ecuador, imagínense, en términos económicos, está teniendo una época de récord en exportaciones. En casi todas las commodities que exportamos, pesca, camarón, cacao, petróleo, en fin, en todos los rubros, incluyendo banano, hay un récord de exportaciones, pero eso no se ve en la liquidez interna del país. ¿Por qué? Porque los grandes exportadores no están trayendo ese dinero al Ecuador, sino que lo mantienen depositado afuera. En la última estadística del Banco Central del Ecuador, adivinen cuánto tienen las familias más ricas del Ecuador depositado en Panamá, en Miami, en el Reino Unido, en las Islas Caimán, etcétera. Más de 27.000 millones de dólares en cash lo tienen afuera. Entonces, imagínate, si Daniel Noboa realmente quisiera jugarse por la patria, jugarse por el Ecuador, lo que tiene que hacer es unas llamaditas a las 10 familias más ricas, de decir, ya, pues ya estamos los ricos gobernando el Ecuador. Dato. Juguémonos todos y traigamos, aunque sea la mitad, pues unos 14.000 millones de dólares al país, invirtamos, generemos fábricas, generemos inversión, infraestructura, tengamos nuevas iniciativas productivas para nuestro país y generemos harto camello, harto empleo y verás cómo se recupera la economía. Pero eso no lo quieren hacer. Eso no lo quieren hacer porque prefieren apostarle al fracaso del Ecuador, que siga subsistiendo con estas dádivas del Fondo Monetario Internacional, cumplir la deuda externa, mantenerse ahí el Estado flotando, en vez de impulsar una agresiva agenda de productividad, de conocimiento científico, tecnológico y de crecimiento e inclusión para todos. Que Esa es la sería realidad. interesante también blanquear un poco cuáles son los tenedores de bonos, ¿no? Sería interesante saber quiénes están detrás de esta compra y pago Que ese es el negocio. a Si no, no ¿Sabe- lo harían. puntual ¿Sabes que de los a mí me ha bonos? faltado calle todos estos años? Yo, en vez de darle de comer a mis hijos, de pagar sus estudios, de llevarlos al doctor cuando están enfermos, debería haber pagado mis tarjetas de crédito nomás. Que mis hijos se enfermen, se ponen de hambre, pero hubiera tenido un buen crédito, ¿sí o no? Qué pendejo. Yo hubiera pagado mis tarjetas, ¿ah? Hubiera Básicamente, pagado mis deudas. Claro. trasladado al ciudadano del día a día. Sí, Qué tuvieran cosa. tuvieran Sí, un crédito pero una perfecto. cosa es endeudarte porque efectivamente tu niño está en el hospital, pues. Otra cosa es endeudarte porque tienes que seguir pagando la cuotita de la tarjeta anterior, que es lo que está haciendo este gobierno. Ahorita el servicio de la deuda externa supera el 25% del presupuesto, es decir, uno de cada $4 que pagan los ecuatorianos en impuestos se va a pagar la deuda externa y no para invertir en nuestro futuro, en nuestros niños, en nuestra infraestructura. Entonces después preguntarán, ¿y por qué será que el país está así? Por esto mismo, pues porque uno, no traen los ricos esa plata al Ecuador y segundo, de la poca plata que hay, se va en pagar las cuotitas vencidas de la deuda externa. Entonces hay que hacer una reestructuración de la deuda pensando en el pueblo, en la gente, en las grandes mayorías y también en el aparato productivo para que no estén tan apretados y podamos seguir creciendo nuestra economía. Pero eso la derecha lamentablemente no lo ofrece. La derecha está obnubilada, está un poco droguis y lo único que piensa es en satisfacer al Fondo Monetario Internacional. Ok, entonces eso, como tú decías, por eso es que cuando ganó Noboa, bueno, pongámosle las comillas, se disminuyó el riesgo país. Porque entonces eso le da una señal de que este gobierno sí va a apostar por el pago de la deuda. Básicamente va Así por es, ahí. está absolutamente vinculado al pago de la deuda externa, ¿no? Y tal vez para que dejemos de seguir usando este término de riesgo país,
lo que subió fue el precio de los bonos de la deuda externa, ¿sí? El precio de los bonos de la deuda externa. ¿Has visto, por ejemplo, cuando Trump ataca a una empresa y cae el precio de las acciones y luego Trump habla bien de esa empresa y sube el precio de las acciones? Lo mismo ocurre en el caso de los bonos de la deuda externa ecuatoriana, ¿sí? Si es que, como cuando Novoa ganó la vez pasada, en el 2023, dijo, vamos a ver si reestructuramos la deuda externa, los precios de los bonos bajaron, ¿sí? Porque ahí parecía que quería invertir el dinero en el Ecuador, etcétera. Ahora él dice, no, tranquilos, ya voy a ganar y voy a cumplir con la deuda externa, sube el precio de los bonos de la deuda externa y obviamente las personas que tenían esa información de forma secreta o privilegiada, se ganan harto billetes simplemente con el sub y baja de los precios de los bonos. Y hay muchos en el Ecuador de las élites financieras, de la banca, que pues manejan esa información privilegiada. Oye, solamente antes de que sigamos con las preguntas, tú tienes 40 años nomás, pues. Sí, yo solo tengo 40, sí. Este señor tiene casi 50 acá, el señor Danilo A ver, Ferrer. 47 tengo yo, perdón. Ya, yo le sigo con 42. 42. Y la niña Entonces, tiene este pelado. 36. Es Sí. la chica. O sea, tú estás ahí en el medio. Está bien, está bien. No estamos tan viejos entonces. Bueno, Pues entonces sigamos. reservan No, no, tiempo. Siga. Entonces sí han visto Minority Report. Obvio, Sí, pues sí, claro, sí, sí. claro. Estamos ahí contemporáneos. Dale. Bueno, quería seguir un poco en línea ese tema, ¿no? Porque el día de ayer Roberto nos conversaba un poco que es parte de esta receta del FMI no ejecutar o que no hay una ejecución total de los presupuestos de los ministerios. Entonces, antes de dar paso a su entrevista, teníamos o estábamos viendo un reportaje de las personas que tienen que gastar aproximadamente $200 O o más cada 21 días por concepto de quimioterapias en hospitales públicos. Y bueno, vemos que esa es un poco la traducción de esta falta de ejecución presupuestaria. ¿De qué otras formas impactan este tipo de acuerdos con el FMI a la economía personal de los ecuatorianos? Más allá del alza del IVA y lo que ya estamos experimentando. Claro, mira, hay unas implicaciones profundas, ¿no? Primero que al no regular la salida de capitales de la economía, es decir, que sigan permitiendo que los dólares se vayan, no hay circulante y eso afecta en general a todos, a la tienda, al supermercado, al vendedor, al constructor. Entonces, hay una afectación general por el diseño macro de la política económica. Hay otra afectación más micro específica porque el Ministerio de Finanzas se somete a las directrices del Fondo Monetario y imagínense un poco una gran máquina en donde todos los tubos terminan pasando por el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Salud quiere comprar medicinas, pero quien tiene que aplastar el botón de pago es el Ministerio de Finanzas. Entonces, si el FMI controla el botón del Ministerio de Finanzas, por más buenos burócratas, patriotas que haya en los otros ministerios que quieren hacer algo, si el Ministerio de Finanzas no aplasta el botón, no se logra ejecutar la compra, no se logra ejecutar la adquisición de medicamentos, la contratación de personal, etcétera, etcétera. Entonces, al ellos retener los pagos, a veces hasta 6 meses, quiebran a los pequeños proveedores, es decir, solo pueden aguantar los grandes este tipo de demoras. Quiebran a los pequeños proveedores, ahí tienes a la economía popular protestando frente a la plataforma financiera. Oye, finanzas, aprueba los pagos, ¿no es cierto? Ahora en la ley les quieren hacer más pedazos, decir que si no tienen capacidad financiera propia no pueden cotizar y vender al Estado, es decir, tienes que ser proveedor y banquero, si no, no puedes venderle al Estado, con lo cual va a haber más concentración económica en la famosa ley de integridad pública, que ojalá le paremos más bola a ese debate, es muy, muy importante. Ahorita a continuación tenemos un par de preguntas al respecto, pero antes de entrar en lo de la ley de integridad pública, Andrés, me gustaría consultarle sobre algo que medio comentó al inicio. ¿Qué podría pasar o qué va a pasar con estos concursos pendientes para autoridades de control que están en el Consejo de Participación Ciudadana? Entre ellos, el tema del nuevo fiscal general del Estado. Mira, el 21 de mayo, la señora Diana Salazar presenta su renuncia a la Asamblea y ese mismo día la renuncia es aceptada, con lo cual concluyen las funciones, inclusive las prorrogadas, de la titular de la Fiscalía General del Estado. Les invito a todos, por favor, a revisar el artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial,
que habla sobre el fiscal subrogante, es decir, el número 2 de la fiscalía. Y dice que él puede reemplazar a la fiscal titular, hasta ahí chévere, pero solo en casos de ausencia temporal. La renuncia es una ausencia definitiva. ¿Y qué dice la ley? Que cuando se va la titular, se va también el subrogante, para obviamente refrescar las líneas en una autoridad, en una función tan delicada que no puede tener gente ahí para siempre. ¿Y qué dice la norma? El Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2018 emitió una norma que dice que cuando no hay titular y no hay subrogante, se tiene que nombrar al mejor fiscal evaluado de la carrera de fiscales. Es decir, tiene que ser un funcionario de carrera el que debe asumir la Fiscalía General del Estado. Eso no ha ocurrido y eso significa que la persona que, por ejemplo, me está acusando no puede ejercer el rol de fiscal general del Estado. Simplemente no puede. Y es parte de por qué este juicio es tan problemático, pero incluso más allá de mi caso. Esto es problemático porque no hay autoridad máxima de la función que tiene que perseguir a los delincuentes, ¿sí? Y esta persona que está usando su tiempo, su salario, su recurso, el peritos, policía judicial, funcionarios, tiempo de los jueces, de los secretarios de los jueces, en seguir un caso político, está desperdiciando el recurso público tan valioso que deberían más bien utilizarlo en perseguir a la delincuencia organizada, a los sicarios, a los secuestradores, a los vacunadores, y lamentablemente están utilizando su tiempo en estas ridiculeces políticas. Por eso es que el país tampoco avanza, porque los que están a cargo de la función judicial están enfocados en este tipo de persecuciones en vez de tener que resolver los problemas de la gente y esta crisis de seguridad que es tan urgente para todos. O sea, básicamente se están limpiando la nalga con la norma. Sí, es Por grave, decirlo. ¿no? Es grave porque ya están empezando a hacer costumbre de eso, ¿no? El artículo 47 de la ley es absolutamente claro y para colmo le hicieron una consulta al procurador y le respondió, vaya, lea el artículo 47, así que no hay ninguna duda de que el señor está arrogándose funciones. Me parece recordar de hace unos años, cuando la gente decía, pero ese hombre hace lo que le da la gana. No, así decía la gente, este tipo es un autoritario. ¿Dónde fue eso? Pero la gente protestaba, la gente se quejaba. Salían a Trump. marchar porque subía la Nutella. Ah, pero aquí nadie dice que... Porque decían que les iban a quitar los iPods. Ah, los iPods. Sí. No te metas con mis iPods. Nada, Sí, recuerda que sí. la gente no se queja por lo que hacen, sino porque no lo hacen a quien les cae bien a ellos. Entonces, como ahora está uno que les cae bien, entonces no importa que haga lo que sea, que persiga a esos narcodelincuentes como... O porque no como son le parte dicen. de también, O porque ¿no? no son parte también. Entonces, ahorita para seguir un poco en línea de lo que comentábamos previamente, esta denominada ley de integridad, que más parece una fanesca, porque mezcla populismo penal, reformas tributarias, presión para jueces y abogados, o sea, es un poco de todo. Es, y también incluye algo Es bastante... un multivitamínico. Sí, no, de todo tiene. Y también incluye algo bastante delicado, dentro de lo delicado que puede tener esta ley, que es la judicialización de menores de edad como si fueran adultos. Economista, ¿ve usted esto como tal vez una medida de fondo para tratar este problema de cómo los chicos están involucrados con el crimen organizado, o es más una estrategia de mano dura para ganar apoyo político entre los adeptos a este tipo de medidas? Claro, es simplemente una estrategia de populismo penal. Obviamente eso no va a sobrevivir ni siquiera el debate legislativo, pero peor un filtro constitucional, ¿no? Porque hay tratados internacionales, entre tantas otras cosas. No porque uno quiera, sino porque la civilización ha avanzado, ¿no es cierto?, con el tiempo y dice, a ver, tú no le puedes culpar a un niño de comportamientos que no tiene ni siquiera plena conciencia que está ejecutando. Por lo tanto, sí, puedes juzgarle de cierta manera, pero en el tratamiento penal tienes que tratarlo de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, esto no es una particularidad ecuatoriana, es una realidad planetaria
y es más bien por los avances científicos, avances humanistas, avances de la ética y la moral pública que han llegado a este punto de que debe haber una consideración, no exoneración, pero sí un tratamiento especializado y particular para los casos de niños y adolescentes infractores. Ahora, en este caso, la ley de integridad pública, no solo que incluye todo este champú y esta fanesca de cosas, sino que acaban de anunciar que en esta ley de integridad pública van a aprovechar para reformar la ley de solidaridad nacional, también conocida como ley para corregir las economías criminales, que acaban de aprobar hace una semana. Entonces ya la van a reformar Yo porque creo se que no las jalaron en la leyeron aprobación, cuando la ¿no? presentaron y la leyeron después. Era, Co- uy, Como, mira, aquí había como que poner decían otra cosa. en ese sketch en vivo, yo creo que está Chuchaki. Parece. Yo Pero creo- todo. por Sí, eso, pues Y te la asamblea. o sea, garantizo que en la ley de las áreas protegidas y turismo van a también reformar las leyes que acaban de aprobar esta semana, porque están seriamente amenazadas, porque tienen muchas inconsistencias, hicieron el apuro y además tienen vicios de inconstitucionalidad. Entonces, esto ya ocurrió en los primeros días del gobierno de Noboa, ¿no? Entonces, ahora va a volver a ocurrir. Van a empezar a usar la ley para corregir. preocupación sobre el gobierno proponiendo y aprobando leyes casi, casi que sin debate, es el precedente que ellos mismos crearon con la acción de bajarse la terna aprobada por la anterior asamblea para el Consejo de la Judicatura. Actuaron con absoluta y total impunidad. Estuvimos conversando con Jairen Noriega, con el asambleísta Blasco Luna, posterior a este tema, y básicamente nos dijeron que no había mucho que técnicamente se pueda hacer. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada de la Revolución Ciudadana como movimiento ante esta nueva ley de integridad pública? ¿Cómo harán ustedes? ¿Pasarán al tema de opinión pública para frenar que la vuelvan a pasar, así como han pasado las anteriores y han hecho lo que han querido desde la bancada de gobierno? Sí, mire, yo creo que lo más importante ahí es velar por la economía popular y solidaria. Sí, ahí hay un montón de otras cosas relacionadas a lo penal que sinceramente el gobierno ha ido impulsando toda su agenda de populismo penal desde el primer día sin ningún impacto en la disminución de conductas delictivas. ¿Por qué? Porque tú no vas a preguntarle a un secuestrador, a un extorsionador o vacunador. Oye, hermano, ¿te enteraste que ya subieron 2 años las penas? Chuta, ¿sabes qué? Mejor no vacunemos. Eso no ocurre, por favor. Aquí hay implicaciones y fenómenos sociológicos que no tienen que ver con el endurecimiento de las penas, ni siquiera con el tratamiento de la función judicial y el procesos acelerados, sino que tiene que ver con, a su vez, conductas delictivas de los jueces, de los fiscales y, por supuesto, ya de los indicadores de corte socioeconómico, que si no hay alternativas, no vamos a poder sacarle la base social al crimen organizado. Pero bueno, eso ya es demasiado avanzado para este gobierno, digamos, ¿ya? Volvamos Eso cualquier cosa, a veces piensa, ¿a quién robó? ¿A quién le robó? hasta para mí lo clave de este tema de la ley de integridad pública con el sesgo economista que tengo yo es que van a quebrar a los proveedores, a los pequeños proveedores del Estado, ¿sí? Incluso, mira, durante la Revolución Ciudadana, pero incluso durante el gobierno de Moreno, incluso durante el gobierno de Lazo, había una política que ya se había cristalizado porque está en nuestra Constitución, que es el de favorecer a los pequeños productores, el de favorecer a los pequeños proveedores, el de favorecer a la economía popular y solidaria. Ahora quitan por completo las preferencias a la economía popular y solidaria, a los pequeños y medianas empresas. ¿Para qué? Para concentrar todo arriba a las grandes empresas. Entonces eso va a generar una nueva crisis económica en el país porque la compra pública representa más o menos un 5 a 8% del PIB, dependiendo cómo cuentes, y que todo ese dinero que antes estaba un poquito más disperso, ¿no es cierto? Iba a todas las provincias, habían pequeños actores que se beneficiaban, que por ahí podían vender los uniformes, que por ahí podían vender unos catering, que por ahí podían vender alguito. Ahora todo eso va a quedar concentrado en pocas manos y muy probablemente ordeñarán nuevamente al Estado. El, la falta de mantenimiento a la red eléctrica nacional, ¿no? Y
decía que de pronto, ¿no? O también cuando tienen que importar diésel, de pronto también el ordeño se dedique a mantenimiento de redes eléctricas o a importar diésel. Diría el brother, o sea que no han jugado Monopolio. Hay que ganar en el Monopolio, brother. No, como decía Johan Mejía en Himno Nacional, las personas que nos gobiernan son básicamente un grupo de amigos jugando Monopolio, Brother. al parecer. Sí, sí. Tal cual. Andrés, esto de la ley, a ver, este asunto de lanzar leyes económicas urgentes, cuando en realidad económicas casi no tienen nada. Es el mensaje, es parte de una narrativa para irte metiendo debajo de la mesa leyes para controlarte, para espiarte, para hacer negocios, para tapar temas de, por ejemplo, este asunto de darle, si nos donas armamento, te quito el 30% del impuesto a la renta. O sea, van por ahí, te van maquillando algunas cositas en este escudo de ley económica urgente. ¿Qué piensas tú a nivel político de este tema? Sí, evidentemente es se llama dispositivo narrativo para poder mantener la iniciativa en el debate público nacional. Entonces mantienes a todos los periodistas hablando sobre tus proyectos de ley, etcétera, y no sobre las preocupaciones ciudadanas. Entonces, ese es, digamos, el arte de administrar y manejar la narrativa, mantener la iniciativa vigente. Por los decretos de excepción vigentes, pueden enviar no solo una, dos, tres, varias leyes económicas urgentes de forma simultánea y entonces van administrando el debate en el Parlamento, en los medios, etcétera, y menos tiempo para que haya un examen riguroso al contenido de las leyes, ¿no? Entonces, es un recurso que está utilizando Noboa para dominar el debate y ahí el reto que tenemos los que somos críticos, los que queremos alternativas para nuestro país es plantear, a pesar de toda esa hegemonía de contenidos de parte del gobierno, plantear otros asuntos de relevancia pública para demostrar de que hay otras formas de hacer política, otras prioridades nacionales y para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo por detrás frente al show que mandan con estas iniciativas legales. Perfecto. Andrés, por acá me preguntaban, ¿chilaquiles o encebollado? Ceviche hippie japa, Ceviche. además. Muy Pero si ya me bien, ponen a muy escoger buena los dos, siempre respuesta, Andrés. encebollado, rico, ¿no? Pero no Muy me buena gusta con canguil. respuesta. No, no. No, no digas eso. Acá en la costa. Claro, porque allá ¿cómo es? En la sierra se come con canguil. Chuzo. Por Bueno, Acá eso chifle digo y que no papa. me gusta con canguil y me criticaron. Perdí votos Muy en la bien, sierra muy bien. por sacar el Muy bien. canguil del encebollado. perfecto. Te agradecemos, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos volver a tenerte en otras ocasiones. Sí, es un nada, un compañero abrazo que grande, algo. Andrés, gracias por estar por acá. Y yo lo pensaba en la mañana y decía, y hay gente de, no quiero ser despectivo, pero hay todo tipo de gente que te dice, léelo con todo el respeto de la palabra que te mereces, ¿no? Cuando eres un tipo brillante, que explicas las cosas sencillas, claras, teniendo tanto conocimiento y sin darnos cuenta que los lelos están ahorita en el poder. Parece. ¡Oy! Un abrazo grande, Andrés. Gracias, un abrazo, Alejandro. Chao, Hermano, Danilo. gracias.